Hablemos de ciencia con Fefo. Hola, te saluda Fefo de nuevo. Muchas gracias por acompañarme en este sexto episodio en donde ha llegado el turno de hablar de Johannes Kepler, quien representa de alguna manera el último eslabón en esta cadena que hemos estado formando y comentando, que ayudó además a consolidar el nacimiento de lo que llamamos la revolución científica. Recuerda que tus preguntas y sugerencias son bienvenidas. Para las preguntas, dependiendo el tema, voy a considerar hacer episodios especiales dentro del programa de Hablemos de Física para responderlas y discutirlas. Puedes hacerlas directamente en los comentarios, donde sea que tú escuches el podcast, o si prefieres me puedes enviar un correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com. Comenzamos. Contemporáneo de Galileo, con quien además se comunicaba de manera frecuente a través de correspondencia, Johannes Kepler, a diferencia de Tycho Brahe, nació y creció en circunstancias que pudiéramos describir como de pobreza. Nació en Alemania. Muy pequeño, siendo muy pequeño, su padre desapareció mientras peleaba en la guerra de los 80 años, quedando bajo el cuidado de su madre, quien ha sido y fue descrita como una curandera o una bruja. Las acusaciones de brujería en contra de la mamá de Kepler, que de hecho la llevaron a un juicio, probablemente surgieron de un libro que el mismo Kepler escribió en 1611. En ese libro, el narrador de la historia viaja a la luna y lo hace a través de un mecanismo que su madre aprendió de un demonio. Después de las acusaciones en contra de su madre, Kepler hace una revisión del texto de manera exhaustiva para dejar claro que la historia era ficción. A pesar del efecto no intencional que esta historia tuvo con su mamá, algunos consideran este trabajo como uno de los primeros ejemplos de la ciencia ficción escrita. Al respecto del juicio y de la vida de la madre de Kepler, hay un libro muy interesante que se titula El astrónomo y la bruja, de Ulinka Rublak. Se los recomiendo ampliamente. Desde muy pequeño, Kepler fue considerado como alguien muy bueno, muy hábil para las matemáticas. También era un niño muy enfermizo, sobre todo después de haber contraído un caso muy complicado de viruela. Fue un protestante devoto que fue al colegio a estudiar teología, pero ahí también estudió los sistemas de Ptolomeo y de Copérnico. Se decidió a favor del de Copérnico, volviéndose además un activo promotor del heliocentrismo en su universidad. En 1594, cuando tenía 22 años, fue nombrado instructor de astronomía y matemáticas en la ciudad de Graz, en lo que actualmente es Austria. Un día, dando clase, Kepler tuvo una inspiración que había evadido a los antiguos. En lugar de tratar de conectar los 5 sólidos platónicos a los elementos, deberían de conectarlos a los planetas y sus órbitas. Kepler se imaginó colocando cada sólido platónico dentro de una esfera sólida, alrededor de la cual se ponía el siguiente sólido en su propia esfera, y así continuando con todos los 5.
Los 6 espacios entre las esferas correspondían a las órbitas de 6 planetas, ahora incluyendo a la Tierra, ya que este era un modelo heliocéntrico. Luego, dependiendo del orden en el que se acomodaran las esferas, uno obtenía diferentes predicciones para los tamaños de las órbitas. Una de las 120 posibles combinaciones resultó dar resultados que eran más o menos consistentes con el modelo de Copérnico, pero nada más o menos y en realidad más bien menos. Kepler publicó este resultado en su primer libro llamado Mysterium Cosmographicum o Misterios Cósmicos, pero decidió que necesitaba más trabajo y mejores datos para poder refinar su modelo. El día de hoy consideramos este trabajo de Kepler como una verdadera tontería, como algo completamente sin ningún sentido. No solo porque las predicciones no se ajustaban a los datos, no tenía un buen ajuste con los datos, sino que ahora también entendemos que las órbitas de los planetas tienen tamaños que son accidentales, históricos, derivados de las condiciones muy específicas que había al interior del sistema solar cuando éste se formó, y no son aspectos o características fundamentales que requieran una explicación. Si Kepler se hubiera dedicado el resto de su carrera a tratar de mejorar este modelo, probablemente su nombre sería muy poco recordado. La razón por la cual él sí es recordado es por su habilidad posterior, que consistió en que una vez que tuvo los datos de Tycho Brahe, ignoró sus prejuicios para dar favor a ideas nuevas, en virtud de la verdad, incluso si era una verdad que a él particularmente no le agradaba. Las condiciones en Graz fueron empeorando para Kepler conforme los conflictos alrededor de la Reforma Protestante se fueron calentando. Kepler era un firme protestante y al rehusar convertirse al catolicismo, lo corrieron de su trabajo y del pueblo en 1600. Poco tiempo antes de esto, Kepler había conocido y se había encontrado con Tycho Brahe. Lo había hecho para intentar obtener mejores datos para probar su modelo. Y ahora en esta situación se fue a Praga para buscar un empleo permanente con él. Impresionado por los talentos matemáticos de Kepler, Tycho lo tomó como su asistente y mantuvo este empleo hasta la muerte de Tycho en octubre de 1601. Durante los siguientes 11 años, Kepler tuvo una posición imperial en la corte con la tarea de terminar el trabajo de Tycho Brahe, el cual consistía en crear una nueva tabla de mediciones estelares y planetarias. Aun cuando esta posición en la corte le protegía de persecución religiosa, su vida no era muy fácil. Kepler siempre mantuvo un diario, el cual se preserva al día de hoy. En él conocemos su correspondencia con Galileo, pero también algunas de sus cosas personales, en particular sus problemas en la vida personal, desde problemas de hemorroides muy severos hasta su poca autoestima. Él en algún momento se consideraba a sí mismo no mucho más que el perro de casa, esa expresión utiliza en su diario, de Tycho Brahe. También habla sobre su matrimonio infeliz. Por ejemplo, cuando Kepler le propuso por primera vez a su futura esposa, los padres de ella le consideraban de clase tan baja que intentaron prevenir el matrimonio. Otra de las cosas que aprendemos en estos diarios es que después de 8 años de matrimonio, su esposa insistió en que Kepler tomara un baño en bañera, el primero en su vida adulta. Kepler se enfermó un poco después de esto y decidió que el baño había sido un intento de su esposa para matarlo, por lo que decidió o se rehusó a tener un baño nunca jamás. Su esposa murió de cólera en 1611, una época en la que Kepler era ya muy famoso.
Tan famoso que se pasó 2 años enteros tratando de decidir de entre 11 novias potenciales cuyas familias buscaban una conexión marital con uno de los hombres más famosos en Europa. Por otro lado, su vida científica apenas despegaba. Justo antes de la muerte de Tycho, a Kepler le dieron la tarea de entender la órbita de Marte, la cual no parecía poder ajustarse a los modelos de Aristóteles, de Ptolomeo, ni de Copérnico, al nivel de la precisión disponible con los datos de Tycho. Kepler continuó este trabajo después de la muerte de Tycho y de ahí surgieron sus contribuciones más importantes a la ciencia. Él, al igual que Copérnico, creía que Marte tenía una órbita alrededor del Sol perfectamente circular, con el Sol en el centro, moviéndose siempre con la misma rapidez. ¿Por qué un círculo? Pues porque los círculos tienen una forma perfecta, desde luego. Uno puede ver en este argumento los prejuicios de los griegos, de que algunas formas geométricas son más importantes que otras. Un prejuicio que se seguía mostrando 2000 años después de Pitágoras. De hecho, aún en la actualidad hay personas que hablan de pureza en algunas ideas matemáticas. Pero por más que intentó, Kepler nunca pudo ajustar de manera exitosa la órbita de Marte a un círculo. Ahora, lo interesante es que solo eran unos cuantos puntos entre los datos, entre todos los datos obtenidos por Tycho, que no se podían ajustar al círculo, e incluso con diferencias que eran muy pequeñas. Los peores puntos, los que menos se ajustaban a un círculo, se desviaban solo aproximadamente por 8 minutos de arco, una cantidad verdaderamente, increíblemente pequeña. Para darnos una idea, la distancia en el cielo de 8 minutos de arco corresponde al grosor de una moneda de un peso mexicano sostenida a una distancia de alrededor de 8 metros. Es decir, si ustedes ven hacia el cielo y a 8 metros de ustedes ponen una moneda de un peso, el diámetro de esa moneda, ese pedacito, es lo que corresponde a 8 minutos de arco. En otras palabras, las desviaciones aparentes de la órbita de Marte con respecto a un círculo perfecto eran menores al 10%. En ese momento, Kepler tenía que decidir entre dos opciones. O confiaría en los datos que claramente mostraban que Marte no viajaba en un círculo perfecto, o descartaría esos cuantos puntos en los datos que no estaban de acuerdo con sus ideas centrales y las de Copérnico. Otro astrónomo quizás hubiera cuestionado las mediciones de Tycho y hubiera tirado los puntos más problemáticos. De hecho, las cartas estelares anteriores muchas veces habían incluido errores mucho más grandes que 8 minutos de arco. Así que tampoco era un gran pecado, menos para alguien aferrado a sus prejuicios, es decir, para prácticamente todos nosotros. Pero Kepler había visto cómo trabajaba Tycho y conocía la precisión con la que él llevaba a cabo sus mediciones. Si los datos decían que Marte estaba en una cierta ubicación en el cielo a un cierto tiempo y en una cierta fecha, entonces Kepler se sintió obligado a creerlo. En las propias palabras de Kepler, traducidas desde luego, decía lo siguiente: para nosotros, a quienes por gracia divina nos fue dado un observador tan preciso como Tycho Brahe, es importante que debamos reconocer este regalo divino y ponerlo a uso, porque si yo hubiera creído que pudiéramos ignorar esos 8 minutos de arco, hubiera parchado también mi hipótesis de la misma manera. Pero, ya que no era permisible ignorarlos, esos 8 minutos apuntan en el camino hacia una reforma completa de la astronomía. Esto lo dice Johannes Kepler en su Astronomía Nova.
Esta decisión trascendental, confiar en los datos sobre sus propios prejuicios, transformó a Kepler en un científico en el sentido moderno. Una vez que decidió creer en los datos, empezó a intentar otras formas orbitales, eventualmente pegándole a la idea de una órbita elíptica en 1604. Si uno suponía que el Sol se encontraba en uno de los dos focos de la elipse, los datos ajustaban a una elipse extremadamente bien. Una vez que Kepler llegó a esta conclusión para Marte, fue aparente muy rápido que los mismos resultados se mantenían con el mismo nivel de precisión y de éxito para los otros planetas. Kepler publicó este resultado finalmente en 1609 en su trabajo titulado Astronomía Nova, como su primera ley del movimiento planetario, la cual dice: las órbitas de los planetas son elipses con el Sol en uno de sus focos. Había un segundo problema, un problema viejo con la órbita de Marte. Parecía que la rapidez a la cual Marte orbita cambia durante el año marciano. Si Marte estuviera viajando en una órbita circular perfecta, no estaba claro por qué debería moverse más rápido o más lento en ciertos puntos, ya que cualquier punto en un círculo es idéntico a cualquier otro. Pero en una elipse no todos los puntos son creados iguales, ya que algunos puntos están más cerca del Sol, mientras que otros están más lejos. Kepler notó que sus datos funcionaban mejor si Marte se movía más despacio cuando estaba más lejos del Sol, cerca del afelio, y más rápido cuando estaba más cerca del Sol, en lo que llamamos el perihelio. Kepler duró varios años tratando de encontrar una fórmula precisa que describiera este fenómeno. En su trabajo Astronomía Nova, Kepler propuso su segunda ley que hizo justamente esto. La segunda ley de movimiento planetario de Kepler dice lo siguiente: una línea dibujada del Sol a cualquier planeta barre áreas iguales en tiempos iguales conforme el planeta orbita. Estas dos leyes de Kepler fueron enunciadas matemáticamente. Esto era algo completamente nuevo. Por ejemplo, para su segunda ley, él pudo haber simplemente dicho que los planetas se mueven más rápido cuando están cerca al Sol, pero Kepler fue un paso más allá y dio una expresión matemática que predice exactamente qué tan más rápido se están moviendo. También nos proveyó con una imagen unificada de los planetas. No hay ninguna razón, partiendo de las filosofías ancestrales, en suponer que haya nada en común entre las trayectorias de los planetas. Pero Kepler ha mostrado que todos obedecen el mismo conjunto de leyes, abriendo la posibilidad de que todos pueden ser explicados por las mismas leyes fundamentales de la naturaleza. Se requirió que llegara Newton finalmente para encontrar esas leyes, pero el entusiasmo con el cual los resultados de Kepler fueron recibidos evidenció que incluso el público general de la época comprendió que se había logrado un gran salto en el entendimiento humano. Después de publicar su Astronomía Nova, la fama de Kepler incrementó rápidamente. Continuó sus intentos de tratar de ajustar los tamaños de las órbitas de los planetas a varias formas y trabajó tratando de buscar analogías entre las notas de la escala musical con el comportamiento de los objetos celestes. Kepler nunca tuvo éxito en explicar por qué las órbitas de los planetas tienen los radios que observamos, simplemente porque no hay una respuesta sencilla para ello. Pero tuvo un éxito adicional que fue tan importante como sus leyes previas. Una vez que aceptamos el modelo de Copérnico del sistema solar, es entonces posible hacer mediciones de los tiempos que le toma a cada planeta completar una órbita alrededor del Sol. A este tiempo le llamamos el período del planeta. El período de la Tierra es un año o 365.25 días. Venus y Mercurio, los cuales están más cerca del Sol, tienen periodos más cortos. Venus 225 días y 88 días para Mercurio. Marte, Júpiter y Saturno, que están más lejos que nosotros del Sol, tienen periodos más grandes. Por ejemplo, Marte le toma aproximadamente
1.9 años terrestres completar una órbita alrededor del Sol, mientras que a Júpiter 12 años y 29 años a Saturno. Kepler intentó sin éxito explicar estos periodos de la misma manera que fracasó en explicar los tamaños de las órbitas. Sin embargo, notó una relación, digamos, extraña entre los dos. La distancia promedio entre el centro de la Tierra y el centro del Sol, a la que llamamos unidad astronómica, es de 150 millones de kilómetros. Esto desde luego no se sabía en el tiempo de Kepler. Simplemente se le llamaba unidad astronómica a esa distancia, sin saber cuántos metros correspondían. Pero Kepler fue capaz de obtener los radios de todas las órbitas de los planetas en unidades astronómicas, incluso si no sabía el valor preciso de esta unidad. Kepler luego notó que si uno toma el periodo de la órbita de un planeta en años y lo eleva al cuadrado, es decir, lo multiplica por sí mismo, el número resultante será igual al cubo del radio promedio del planeta, en unidades astronómicas. Kepler publicó este resultado en su trabajo Harmonische Mundi, o Armonías del Mundo, en 1619. Hoy conocemos esto como la tercera ley de Kepler sobre el movimiento de los planetas, que dice: el cuadrado del período orbital de un planeta en años es igual al cubo de su radio promedio en unidades astronómicas. Por mucho que Kepler se ajusta al molde de un científico moderno, confiando en los datos sobre sus prejuicios o expectativas, el ajuste no es perfecto para ninguno de estos revolucionarios. Harmonische Mundi presenta la tercera ley, pero también hace una rapsodia sobre cómo la relación entre las notas musicales y las órbitas demuestran la existencia de Dios. Por ejemplo, el que la órbita de la Tierra sea casi circular, para Kepler indicaba que la Tierra podía cantar solo 2 notas, las cuales decía que corresponden a las características primarias de la existencia humana, la miseria y el hambre. Los otros planetas podían cantar incluso menos notas o cuasi notas, dependiendo de qué tan alejados del círculo sus órbitas fuesen, siendo el resultado final un coro planetario que para él, la música hecha por el hombre era simplemente una mala imitación. Para una persona moderna todo esto se ve como una tontería, pero le tomaría varios siglos a la ciencia darse cuenta de cuáles preguntas y enfoques daban predicciones que pudieran ser verificadas y cuáles eran simplemente sinsentidos poéticos. Con la muerte de Kepler en 1630 y la de Galileo en 1642, el nacimiento de la revolución científica completó su primer acto. El siguiente vería su culminación con el trabajo de Isaac Newton, que nació en Navidad de 1642. En Newton uno ve la finalización del trabajo comenzado por Galileo y Kepler, unificando nuestro entendimiento de la mecánica aquí en la Tierra con nuestro entendimiento de los cielos. La síntesis de la mecánica y la astronomía de Newton en lo que hoy podemos justamente llamar física fue un logro impresionante y se mantuvo en la cima hasta que mejores datos y fenómenos nuevos en los amaneceres del siglo XX requirieron de un repensamiento cuidadoso, dando paso al trabajo de Albert Einstein. Pero el trabajo de Newton en matemáticas y física se sigue enseñando el día de hoy, porque conforman la fundación sobre la cual la física moderna descansa. Regresaremos al trabajo de Newton, así como también al de Galileo en los siguientes episodios, conforme continuamos nuestra marcha hacia el siglo XXI. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com, o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.